Algunas preguntas y una afirmación sobre el reglamento electoral transitorio de la Universidad Central de Venezuela. Luego de 22 años de desacuerdos y enfrentamientos entre las universidades y el gobierno nacional, el Consejo Universitario de la UCB aprobó a principios de mayo un reglamento transitorio para la elección de autoridades rectorales, decanales y representantes profesorales. Se trata de un cambio radical en la posición que hasta ahora venía manteniendo esta institución, así como todas las universidades nacionales y también las privadas de prestigio, ya que el nuevo reglamento considera como integrantes de la comunidad universitaria a los empleados y obreros, lo que se venía rechazando desde hace 13 años. Así pues, como profesor universitario de Derecho Administrativo, me surgen una serie de interrogantes que plantearé de forma breve, centrándome en los asuntos que considero más relevantes, de muchos que podrían comentarse, en atención al tiempo disponible. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué sucedió que pueda justificar un cambio en la interpretación del artículo 109 de la Constitución por parte de las autoridades de la UCB en cuanto a la definición de lo que es la comunidad universitaria? En efecto, el referido precepto constitucional, además de reconocer la autonomía de las universidades, alude a los profesores, estudiantes y egresados como integrantes de la comunidad universitaria. La norma había sido interpretada hasta ahora por parte de las autoridades rectorales en el sentido de que establecía una enumeración cerrada de miembros de esta comunidad, en consonancia con lo que ya disponía la Ley de Universidades. En consecuencia, se rechazaba cualquier intento de ampliación del registro electoral a empleados y obreros, e incluso a profesores contratados o instructores. Pregunta 2. ¿Cómo puede pasarse de entenderse inconstitucional el artículo 34, apartado 3 de la Ley Orgánica de Educación, al punto de pedir su anulación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como de resistirse a su aplicación, a invocarse después, ahora, como basamento normativo de un reglamento universitario? Estaba derogada la Ley de Universidades desde hace 13 años y no lo sabíamos. Un hito en esta larga polémica lo constituyó la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación en 2009, que establece en su artículo 34, apartado 3, que en las elecciones de autoridades universitarias debe incluirse al personal obrero y administrativo. La norma fue rechazada públicamente por los rectores de las principales universidades venezolanas por considerarla inconstitucional e incluso fue impugnada ante la Sala Constitucional por las autoridades rectorales de muchas casas de estudio, solicitándose su declaración de nulidad. Luego de 10 años de la interposición de la demanda, en el 2019 la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que, totalmente en contra de lo pedido por los demandantes, suspendió la aplicación de la Ley de Universidades y ordenó que se realicen elecciones universitarias conforme a los lineamientos de la Ley Orgánica de Educación. Comentar la sentencia excedería el tiempo previsto. Basta señalar que tanto las propias autoridades universitarias, comenzando por las de la UCB, como los expertos más destacados, cuestionaron y rechazaron la argumentación de la sentencia. Ahora bien, en la exposición de motivos del reglamento electoral transitorio recientemente dictado por la UCB, se invoca justamente como base de este la sentencia de la Sala Constitucional y el artículo 34, apartado 3 de la Ley Orgánica de Educación. De hecho, se señala que el reglamento se dicta en cumplimiento de lo dispuesto en esa sentencia, lo cual de por sí es un muy mal comienzo para una institución llamada a hacer valer su autonomía incluso en las normas que dicta, o más bien, comenzando por estas. Ante ello, solo caben dos opciones lógicas, excluyentes. La primera, el artículo 34, apartado 3 de la Ley Orgánica de Educación es constitucional y la negativa a aplicarlo durante estos años fue injustificada. Por tanto, la demanda interpuesta por los rectores, incluyendo el caso de la UCB, era infundada y no había razón alguna para no tener autoridades electas desde el 2009 o, en todo caso, desde el 2019, cuando se decretó la medida cautelar.
Eso significaría que la posición de toda la comunidad académica y de los expertos en la materia, que rechazó tanto la Ley Orgánica de Educación como la medida cautelar, invocando la interpretación tradicional y mayoritaria del artículo 109 de la Constitución, estaba también equivocada. Segunda opción. El artículo 109 de la Constitución obliga, en atención al principio de supremacía constitucional, a rechazar tanto al artículo 34, apartado 3 de la Ley Orgánica de Educación, como a la sentencia de la Sala Constitucional, sentencia que no es la definitiva, por lo que no produce todos los efectos de la cosa juzgada. El viraje acaecido en esa posición, que no se deriva de ningún cambio constitucional y que se refleja en el reglamento aprobado recientemente, no se justifica desde el punto de vista jurídico, con todas las consecuencias que ello conlleva. Pregunta 3. ¿Por qué y para qué se consultó en diciembre pasado a la comunidad universitaria sobre este asunto si luego se desconocen los resultados de esa consulta? En diciembre del año pasado se hizo una consulta a los profesores, egresados y estudiantes de la UCB, preguntando si se estaba o no de acuerdo con hacer una reforma de la normativa para incluir en el registro electoral a los profesores que hasta ahora no tenían derecho a votar, así como a los empleados y obreros, o si, en cambio, se mantenía la regulación vigente. Es decir, si se aceptaba, con ciertos matices, la aplicación de la Ley Orgánica de Educación y la medida cautelar de la Sala Constitucional, o si la UCB seguía rigiéndose por la Ley de Universidades. Tal consulta no dejó de sorprender, porque si se tiene una posición contundente de defensa de una norma de la Constitución, ello no es asunto para consultar o para flexibilizar, salvo que se intente eludir responsabilidades institucionales. Por tanto, no me convenció la iniciativa, pero igual fui a votar. En todo caso, los resultados de tal consulta fueron contundentes. Los tres sectores que hasta ahora han conformado la comunidad universitaria votaron mayoritariamente por mantener el sistema electoral hasta entonces vigente, es decir, para los profesores, egresados y estudiantes de la UCB, la ley de universidades está vigente y debe aplicarse, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución. Ahora bien, luego de constatar que el reglamento electoral transitorio impone la opción rechazada mayoritariamente por la comunidad universitaria, la pregunta es ¿por qué y para qué se hizo entonces la consulta? Al menos desde el punto de vista político, pues jurídicamente no tenía sentido. La afirmación. Concluyo con una afirmación. Hay un párrafo de la exposición de motivos del reglamento que expresa textualmente: por otra parte, la Carta Magna consagra que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales, y por tanto también de lo establecido en las leyes, son vinculantes para todos, dado su carácter de máximo y último intérprete de la Constitución, artículo 335. Como docente universitario y además profesor de Derecho Administrativo, tengo que decir que parte de ese párrafo es falso. No es cierto que el artículo 335 de la Constitución establezca que la interpretación de las leyes que hace la Sala Constitucional sea vinculante. El acudir a un por tanto para sostener una falsedad no es más que una falacia de petición de principio, un sofisma. Y es que todos los autores que han estudiado el carácter vinculante de las interpretaciones de la Sala Constitucional concuerdan en que este solo se refiere al contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, dado que solo cabe una interpretación estricta de una disposición excepcional. Lo contrario sería además colocar a la Sala Constitucional como la principal fuente de producción jurídica en el ordenamiento venezolano, trastocando radicalmente las bases de este último. De allí que es lamentable leer esto en un instrumento aprobado por las máximas autoridades de la UCB, pues es el tipo de malabarismo argumentativo que colocamos en clase como ejemplo de lo que no debe ser una argumentación jurídica. Ver que la justificación de un reglamento de la UCB, que debió ser revisado por conocedores en derecho, se parece en incoherencia lógica y escasez de razonamiento a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, no deja de ser preocupante. Si eres estudiante o profesor universitario
o simplemente un ciudadano preocupado por el destino de la educación superior en nuestro país, te invito a que sigas reflexionando sobre la actual situación universitaria y no te contentes con lo primero que te digan o que leas en las redes sociales. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.